Bueno, hoy vamos a hablar de la blasfemia. Nos llaman muchos oyentes y blasfeman por teléfono. Entonces nos ocuparemos de la blasfemia, del carácter a través de la historia, de las sanciones contra ella, etcétera. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Blasfemia, dice Voltaire, el amigo de este programa, es una palabra griega que significa ataque a la reputación. Esta palabra se encuentra en las obras de Demóstenes, bueno, se encuentra en muchos lugares, la verdad es esa. Ella trae su origen en la palabra vituperar. No he tenido tiempo de fijarme la etimología de estas dos palabras, de manera que no les mentiré nada. Me remito a lo que dice Voltaire. Habría que fijarse, ¿no? Bueno, así como el juramento es un homenaje tributado a Dios, la blasfemia, por el contrario, es una interpelación a la divinidad, hecha con una idea de ultraje, de maldición o de odio. Y agrega Voltaire que entre los griegos se trataba de una injuria hacia los dioses. También se la denominaba juramento ruin, es decir, un juramento que se prestaba contra la voluntad de Dios. En las antiguas legislaciones, la blasfemia era considerada como merecedora de mayores castigos y se la asimilaba a un crimen capital. Así de grave era la blasfemia. Después la represión, las sanciones fueron más o menos rigurosas según las épocas. Entre los hebreos era castigada redondamente con la lapidación. Vos eras culpable de blasfemia y te lapidaban, te empezaban a tirar piedras hasta que morías bajo ellas. Pues bien, al culpable entre los hebreos lo lapidaban, pero fuera de la ciudad. Primeramente lo sacaban de la ciudad. Y antes de la lapidación, los que lo habían oído maldecir a Dios, iban sucesivamente a poner su mano sobre la cabeza del acusado para certificar con este ritual que habían sido testigos de la falta. Después venía el castigo, y hay que decir que la pena alcanzaba no solo a los hebreos, sino también a los gentiles. Al extranjero blasfemo también se lo lapidaba. El criterio jurídico podría ser este. Siendo Dios como era el rey de Israel, la blasfemia se consideraba crimen de Estado. Entonces era un delito capital. Otro detalle. Si los hebreos desgarraban sus vestiduras cuando oían palabras blasfemas, era porque tales escándalos se trataban también como una causa de duelo. En Roma, el culpable de blasfemia sucumbía bajo el hacha del lictor. El insulto a Dios, dicen algunos cronistas en los que no creo, traía consigo la pena de muerte. Yo creo que no, yo me atrevo a oponerme a este dato, como a quienes se oponen, argumentando que los romanos no emplearon nunca la palabra en cuestión, blasfemia, porque no creían que pudiera ofenderse el honor de Dios como se ofende el honor de los hombres. Hay algunas razones para no castigar en este mundo la blasfemia. Si se trata de un crimen contra Dios, ya se encargará Dios de castigarlo. Puede ser un argumento. En el medioevo, las cosas fueron realmente bravas para el blasfemo profesional. Durante el reinado de nuestro amigo San Luis, Luis IX en Francia, mediados del siglo XIII, el culpable de blasfemia debía ser marcado con un hierro candente, lo marcaban en la frente, y en el caso de reincidencia, le atravesaban el labio con un hierro al rojo que probablemente era el mismo utilizado anteriormente. Digo yo, podía ser, qué sé yo. Es una observación que se me ocurre a mí ahora. En una de esas era el mismo, porque acá dice con otro hierro al rojo, pero por ahí era otro, por ahí tenían uno solo, que lo usaban tanto para marcarte en la frente la primera vez como para atravesarte los labios la segunda, yo qué sé. Bueno, en todo caso, habremos de convenir
que se trata de un detalle no demasiado importante. Si bien se han hecho mesas redondas en la Feria del Libro acerca del carácter único de los fierros al rojo que se utilizaban en primera y en segunda blasfemia. El Papa Inocencio IV, sin dejar de comprender al amigo Luis IX, intervino para tratar de amainar un poco este castigo, para disminuir la crueldad de las penas aplicadas a los blasfemos. Pero el rey Luis persistió en mandar aplicar los más duros castigos. Entonces el Papa Inocencio envió un ultimátum al rey en 1265 para que suprimiera cuanti menos las mutilaciones. En realidad el poder civil se mostraba menos tolerante, menos indulgente que el mismo jefe de la Iglesia, aún tratándose del honor de Dios, como se decía entonces, de cuestiones que uno supone deben ser de la Iglesia. San Luis al final cedió a las amonestaciones de Roma y modificó la legislación por medio de una ordenanza que limitaba a la multa y a la prisión los castigos contra los delincuentes que hubieran proferido palabras horribles. Es decir, vos decías malas palabras y apenas si te multaban o te mandaban preso. Las cosas cambiaron por un tiempo, porque Felipe II, rey de Francia, no confundir con Felipe II de Habsburgo, rey de España. Estamos hablando de un rey anterior incluso a San Luis. Sentía tal horror por la blasfemia que cuando la oía en boca de algún soldado, mandaba inmediatamente a que fuese arrojado al río. Procedimiento que según él aseguraba que una persona se abstuviera de hablar ruinmente. En el fondo del río uno casi no dice malas palabras. Felipe VI, el afortunado, dictó unas ordenanzas según las cuales el individuo... Felipe VI viene después de San Luis, año 1300 y pico, 1347. El culpable de juramento ruin era atado a la picota y sometido al ayuno, a pan y agua, durante 2 meses enteros, 2 meses. En caso de reincidencia, la cual se producía generalmente durante esos 2 meses... se le partía el labio inferior con un hierro candente que quizá es el mismo del que hablábamos antes, o quizá no. Esto se le hacía hasta que los dientes quedaban al descubierto. A la tercera vez se le partía el labio superior, a la cuarta le cortaban los labios y a la quinta se le cortaba la lengua. Porfiado el tipo sí, también. Todo esto solía ocurrir en un mismo día, inclusive. Bueno, también había penas accesorias, la picota, la escalera, destinadas más bien a la exposición pública del blasfemo. Según las ordenanzas, el pueblo estaba autorizado para arrojar barro y basura, excrementos, por ejemplo, al culpable expuesto. Pero estaban prohibidas las piedras. Usted sabe que durante muchísimos años asistir en masa a las ejecuciones capitales era una costumbre que fascinaba a la gente. Las multitudes se agolpaban en el lugar del suplicio. Ahí en París, por ejemplo, los suplicios tenían lugar en la isla de San Luis. A los visitantes asiduos de París, que somos todos nosotros que vamos siempre a París a comprar bombones, pues es la islita chiquita esa que está pegada a la isla de la Cité, ¿no? La isla chiquita de San Luis. Ahí quemaban a los niatos, ahí, por ejemplo, atormentaron de un modo imposible de referir aquí, porque hay chicos, a los amantes de Margarita y Blanca, que eran mujeres respectivamente de los hijos de Felipe el Hermoso. Las encontraron con 2 escuderos,
en la torre de Nesle, y a los 2 escuderos, ya que a ellas no, los sometieron a un tormento inenarrable, ahí en la isla de San Luis, con una asistencia impresionante de gente. Pues bien, sí, creo que también ahí usaron el hierro, posiblemente fuera el mismo. En fin, era costumbre que los padres llevaran a sus hijos a ver cómo ahorcaban o decapitaban a un señor. Incluso los encargados del suplicio hacían todo lo que estaba a su alcance para que el espectáculo fuera lo más visible y espeluznante posible. En Barcelona, por ejemplo, al llamado Loco Cañamás, que había atentado contra la vida de nuestro amigo Fernando el Católico, y luego de Yapa había proferido los peores insultos contra la iglesia, bueno, pues antes de ejecutarlo le cortaron una mano, le cortaron una lengua, le cortaron las partes, las partes cortadas se las colgaron del cuello, en fin, y después lo pasearon por entre la gente para escarmiento de los espectadores, en realidad para el regocijo de los espectadores. Después también estaba el blasfemo y hereje Miguel Servet, cuya herejía consistió en descubrir la circulación de la sangre, pero se le condenó a ser quemado vivo y se procuró que la leña fuese verde para que el suplicio durase más. Entre otros castigos terribles, citemos la sentencia del preboste de Siloy, que en 1371 condenaba al abogado Mateo Bedier por execrables blasfemias y reniego de Dios a ser arrastrado ignominiosamente llevando en la mano un cirio de cera encendido de 2 libras de peso. Es muy difícil que a uno no se le caiga el cirio cuando lo lleva en la mano y lo están arrastrando. Pero, de todos modos, el catálogo de horrores es espantoso e inacabable. Está también aquel que intentó matar a Luis XV. Bueno, en fin. Caso curioso es el siguiente. Giacomo Casanova, que no solo fue un gran amante, un gran amador, como nos cuenta la historia, sino también un excelente escritor, cuenta con mucha frivolidad en sus memorias, ¿no? Cómo algunos aprovechaban esos momentos para desplegar los artificios de la seducción, o incluso, como él mismo escribió, creo que lo hemos contado alguna vez, para hacer el amor redondamente con las muchachas, mientras se contemplaba un tormento. Parece que eso los estimulaba. Él directamente, creo que no sé a qué marquesa benefició prolijamente, mientras ambos miraban no sé qué ejecución. Quiere decir que algunos iban a levantar minas así. En vista de los castigos excesivos de la legislación contra la blasfemia, la gente empezó a disimular las fórmulas penadas a fin de no ser alcanzados por la ley. En Francia, la palabra Dieu, Dios, fue sustituida por la palabra bleu, azul, en una especie de dialecto callejero. Bueno, es más o menos como quien dice me caché en 10, o me caigo y me levanto, o la conferencia de Ginebra, o la punta del obelisco, cosas así. Claro. Para no decir malas palabras diciéndolas. Y todos entendemos y nos reímos muchísimo, menos en la televisión, donde es necesario decirlas por completo para certificar que se está ante un teleteatro realista. Bien, sin embargo, este subterfugio, demasiado evidente, fue denunciado y combatido por distintas ordenanzas. Felipe Augusto, aquel que fue a las cruzadas, aquel a quien justamente en Tierra Santa se le puso el pelo blanco de un momento para otro. Bueno, Felipe Augusto penaba con la cárcel a quien profiriera expresiones con ligera variante del uso corriente. Vos decías, me caigo y me levanto, y venían Felipe Augusto, no te hagas el vivo, dice. Se llamaban a la Canaveri. En tiempos de Luis XIV, el rey Sol, todavía se practicaba la mutilación a los blasfemos, pero recién después del 7º ultraje
judicialmente comprobado, así que tenías que caer 7 veces. En esos tiempos, el delator tenía derecho al tercio de la multa impuesta. Es decir, que también habrá habido, supongo yo, en tiempos de Luis XIV, numerosísimos psicofantas que denunciaban a los que decían malas palabras. Pero ya se sabe lo que sucede con esto, ¿no? Empiezan las falsas delaciones. Empieza gente a delatar a quien realmente no ha dicho nada, hasta que alguno descubre que las delaciones son falsas y entonces se condena a los falsos delatores. Para lo cual hay que delatarlos. Entonces se estipula un premio a aquel que delatare a los falsos delatores, hasta que se comprueba que estas delaciones son muchas veces falsas. Bien, digamos para terminar que la Revolución Francesa, al abolir el principio de una religión de Estado, suprimió al mismo tiempo las penas contra la blasfemia y el sacrilegio, que se ejercía por otra parte oficialmente. Cuando en 1801 se restituyó el catolicismo, se volvieron a castigar las blasfemias, pero exclusivamente dentro del ámbito de la Iglesia. Así que este es un breve catálogo de los castigos que ha sufrido este pecado de jurar y de blasfemar a través de los siglos. Hoy en día no se pena con ninguna sanción, lo cual me parece bien. ¿Cómo? Le dan el Martín Fierro, dice alguien aquí, con justa razón. Pero bueno, afortunadamente está permitido decir malas palabras en los medios de comunicación, y mucho más, afortunadamente, uno tiene la posibilidad de no decirlas. Por ahora, solo está permitido decir malas palabras, quiero decir que no es obligatorio. Aunque presiento que en algunos canales sí. Bueno, ¿a quién dedicar esta extraña charla de hoy? Hoy tenemos un pobre condenado, Alejandro, que lo único que hizo fue descubrir algo que efectivamente ocurría, como la circulación de la sangre, ¿no es cierto? Claro, el pobre Servet, ¿no? Que junto con el otro cuyo nombre nunca me acuerdo, Harvey, descubrió la circulación de la sangre para gran beneplácito de la humanidad. ¿Por qué? Porque antes la sangre no circulaba. Antes de Servet y de Harvey, la sangre no circulaba, estaba detenida en el cuerpo, con los inconvenientes que todos ustedes deben presentir, ya que yo no presiento honestamente ninguno. No, porque a usted le circula ahora. Claro, a mí antes no me circulaba. A mí me circula con gran velocidad la sangre. ¿Sí? De modo tal que en donde me corto, me desangro en 1 minuto. Bien, pero estas son confesiones que a ustedes no interesan. Quiero decir que esto sucedía no solo en el mundo del catolicismo, sino también en el mundo del protestantismo, y quiero decir que los autos de fe de los calvinistas fueron muy numerosos, y si no, pregúntenle al propio Servet y a Harvey. Bueno, dedicado entonces a Miguel Servet, a Voltaire, que sabía mucho de esto, y a los 2 escuderos que beneficiaban a Blanca y Margarita, mujeres respectivamente de Luis IX, no, Luis IX no es San Luis, de Luis X, y no de Felipe V, caramba, de Felipe V, la mujer de Felipe V intervenía también en eso, solo que de campana. Hacía de campana la mujer de Felipe V. Miraba que no Y venía guarda nadie. que ahí viene Felipe el Hermoso. No me acuerdo cómo se llamaba el otro hermano, yo creo que Carlos, pero Sí. bueno, no importa. A los escuderos que las beneficiaban, pobrecitos que también fueron víctimas de tormento por una cosa como esa, Dios mío, ¿no? Por suerte los tiempos han cambiado. Sí. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar esta charla acerca de las gravísimas sanciones que unas palabras acarreaban? Pues me gusta este tango que quizá ante el temor de incurrir en blasfemia
es un tango sin palabras. Sin palabras, el bello tango de Discépolo canta maravillosamente bien Libertad Lamarque.